Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos aquí para presentar nuestra última exposición sobre Manuel Duque, L'Éclair obscur, que ocupa el periodo de 1955 a 1957. Y para ello me acompaña María Josep Balzac, que es la comisaria de la exposición. Bienvenida. Muchas gracias. María Josep Balzac es profesora de arte contemporáneo y directora de la Cátedra de Arte y Cultura de la Universidad de Girona desde 1999. También es una gran estudiosa que ha elaborado múltiples estudios teóricos de pintura del siglo XIX y XX, entre los que se incluyen un extenso recorrido sobre la obra de Manuel Duque. Y bueno, dicho esto, vamos a explorar la exposición. Bueno, como hemos dicho, esta exposición ocupa el periodo de las obras de Duque de 1955 a 1957, que es un periodo en el que él reside en París. ¿Qué significado tiene este periodo para la obra del artista y para su teoría estética? Bueno, a mí me gustaría empezar para decir que Duque es un pintor que nació el año 26 en Huelva, en Nerva, y que es hijo de mineros. Su padre trabajaba en Río Tinto y luego se va a Francia, a las minas de Saint-Étienne, y Duque va al liceo francés, que siempre es esta maravilla pedagógica, hasta los 11 años. Después vuelven a España y se instalan en Sabadell, que en aquel momento era una ciudad industrial, porque su hermana vive allí y tiene un punto de referencia. Entonces empieza a tener contacto con la pintura a partir de los primeros años 50 y enseguida se va a París a partir de la amistad con Vilacasas, que es un pintor del informalismo catalán, y es en París donde, que ya conocía, ya cuando se fue a París ya quiere un poco investigar esta nueva visión de la pintura que es el informalismo, que ya hace varios años que está en Cataluña, en España y también, sobre todo en Francia. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero donde se codifica es en París. Y entonces va a París porque emerge lo que se ha denominado como abstracción lírica o pintura gestual, que es una reformulación del primer informalismo, lo que se llamaba otras vías de investigación después de la gran herida de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparece el informalismo. Claro. Y cuando aparece el arte matérico y cuando se vulnera y se rompe la concepción de la forma. Entonces Duque se va a París y es aquí. Él llega el año 54, pero es en el 54 mismo que elaborará toda esta tendencia que es como un grado cero, es como pensar la pintura de la abstracción del informalismo, este arte otro, que dirá Michel Tapier, desde la base, que es el blanco y el negro. Estamos dentro de una concepción gestual de la pintura, por lo tanto estamos dentro de la concepción del sentimiento y de la expresión de una interioridad, y es en este momento que Duque empieza a hacer toda la serie que se ha denominado como el claroscuro en francés. Claro, entonces esta es lo que diríamos el origen de su arte verdadero. Sí. A partir de aquí él rompe con lo que sería la pintura, lo que él había compuesto hasta ese momento y dice, vamos a empezar de cero. Exacto. ¿Y por qué crees que elige el blanco y el negro? Porque es radical, es decir, él, no sé si podemos explicarlo más adelante, pero Duque, aparte de un pintor extraordinario, es un gran teórico, es un filósofo. Y además tiene escritos y sobre todo dejó un gran legado teórico en el arte catalán, sobre todo, de los años 80 y 90. Sí. Pero él de alguna manera es la especulación sensible
sobre el nacimiento de la luz. Es decir, Duque nunca ha querido expresar el vacío, que ya explicaremos luego que hay una corriente, que él se integra también aquí, pero bueno, en principio él quiere trabajar para añadir al cero, al vacío, esta nueva concepción de la pintura, que es muy difícil porque no es un despojamiento, sino que es un principio constructivo. Claro, claro. Entonces este es su origen, diríamos. Sí, totalmente. Entonces él, Duque, con una teoría estética muy elaborada, se codeó en París con grandes nombres del arte. De hecho, hay una exposición de 1959 en el que él expone junto a artistas de la talla de Marc Rocco o Helen Frankenthaler. Sí, Correcto, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Manuel Duque es un nombre conocido, pero no tanto como otros nombres del panorama nacional, que aún así no han tenido la trascendencia que tuvo en ese momento ni la teoría estética. ¿Por qué crees que ha devenido un poco ese hecho? Bueno, hay varias cuestiones en esta pregunta. La primera es que cuando Duque entra en el círculo pictórico informalista, que el informalismo se empieza a replantear, pero bueno, en los años 55 todavía hay este espacio de expresión importante. Él conoce a Julian Alvar, que es un escritor y es un crítico francés muy importante, que viendo sus claroscuros integra la pintura de Duque en un corriente, digamos, en un movimiento artístico que se llama el nuagisme, que no es porque se pinten nubes, sino porque precisamente trabajan con el gesto, con la transparencia y con prácticamente el blanco y el negro. Bueno, de hecho, aquí podemos verlo muy claro en la fuerza del gesto, incluso la capacidad matérica de las obras. Sí. Pero a él le interesaba poner muy poca materia en sus obras, por eso trabaja con anilinas y trabaja con wash, porque no quería que la materia interviniese en esta elaboración de la luz. Quería que el gesto fuera el principal. El principal, sí. Gesto, transparencia, profundidad. Entonces, él hace parte, digamos, forma parte de este movimiento, el nuagisme, que estará vivo hasta a finales de los años 60. Lo que pasa es que él no quería pertenecer a ningún grupo y se desvincula a finales de los años 50, se desvincula del movimiento del nuagisme, porque él expresará después otro tipo de técnica pictórica como el grafismo, como la introducción del color, que es muy importante también en la obra de los años 60. Pero es muy importante porque es a partir de Julian Alvar y de este circuito, bueno, más que circuito, este grupo, digamos, que conoce a John Asbury, conoce a Giacometti, es decir, conoce a gente muy interesante, pero también conoce filósofos. Es decir, Duque es un pintor que, aparte de teórico, es muy amigo de escritores, filósofos, pero también, por ejemplo, de Luis Solo, de gente que va a París. Y él siempre está presente en los espacios culturales de la ciudad. Y entonces este espacio de amistad con todos esos pintores, él siempre tendrá una posición un poco aparte de este mundo creador que tiende hacia otros estilos. O sea, que Duque nunca se convirtió en un pintor del claroscuro por toda la vida, sino que esto durará 3 años. Claro, de acuerdo. De 1955 al 57 Exacto. Prácticamente. Entonces, lo que estás diciendo es que la teoría estética de Duque hizo que no se integrara en ningún movimiento concreto. Entonces, por eso se ha mantenido un poco al margen de todo, diríamos. Muy interesante. Y hablando de artistas con los que se codeó y ha conocido, hay un nombre que suele salir más que otros, que es el de Cy Tomlin. ¿Cómo era? ¿Tuvo una relación muy estrecha? ¿Qué pasó con Duque y Tomlin? Duque, en el año 57, se fue a Italia
pero para visitar pues, la ciudad de la pintura italiana. Un gran tour contemporáneo. Exacto. Y en Roma, en la Galería de la Tartaruga, el director le presenta a Twombly. Y entonces lo invita a su casa. No es que tuvieran una relación de amistad dura, digamos, no es que se hicieran amigos, pero sí que pudieron intercambiar, porque Twombly es un pintor que a Duque lo tenía que fascinar, porque tiene el grafismo, tiene esta sensibilidad del gesto, pero también tiene este espacio cultural de la mitología, de la literatura, que compartía completamente con Duque. Claro, mantenían una teoría estética muy elaborada. Con todo el espacio, porque Duque, por eso se entiende de que él fue un artista muy rompedor. En los años 63, después de estas series que hizo de informalismo, dentro, digamos, de esta concepción de la pintura abstracta, del gesto gestual, hizo unas exposiciones como la leyenda dorada en París, que proclamaba una vuelta a la figuración. Y era como una pintura de la figuración de los años 80. Sí. O sea que se adelantó 20 años a su tiempo. Pero eran como exposiciones teóricas para pensar. Entonces hizo unas cuantas exposiciones en París sobre el concepto de la pintura, la rehabilitación de la pintura, la rehabilitación del objeto. Es decir, era una persona absolutamente fascinante desde un punto de vista teórico. Claro, era prácticamente más teórico que pintor. Entonces, cuando encontró a Twombly, pues claro, entre la parte de la mitología griega, de la parte, digamos, de la expresión, ¿no? El gesto, la fuerza, el grafismo, la ruptura, ¿no? La sangre también. Entonces, bueno, pues claro, hay una vinculación. Debió ser un impacto para ambos, prácticamente. Sí, exactamente. Bueno, y esta exposición no has querido que sea solo una monográfica de Duque, sino que has creado una relación entre lo que sería la obra de Manuel Duque y otras obras, como por ejemplo esta obra de Sanglas, que es Mont, o una estampa japonesa del siglo XIX, una composición musical. ¿Cómo has elaborado todo lo que sería el hilo conductor entre la obra, el protagonista, Duque, y estas obras? Bueno, yo creo que es una idea muy buena de la Galería Arte 92, de establecer un diálogo con un artista histórico, forma parte de un tiempo históricos de una grandísima calidad, con artistas contemporáneos. A ver cómo dialoga, porque estos son espacios que, claro, las tendencias van mucho más allá de movimientos artísticos, ¿no? Entonces, he escogido esta obra de Tura Sanglas, que es una artista joven, muy joven, pero de una grandísima sensibilidad, que trabaja a partir del cuerpo, pero también a partir de las geografías, un espacio muy conceptual. Ella hace escultura, pintura, dibujos. Me gusta muchísimo lo que está haciendo. Y entonces yo escogí esta obra que se llama Mont, que en catalán en castellano es Monte, y que es una pintura que está realizada con la técnica de la pintura flotante, el sumiyake, el japonés. Y entonces me gustó porque hay esta concepción del claroscuro a partir de este mundo líquido, este mundo impreciso también, que se puede controlar con esta técnica. Y además hay el elemento agua que en Duque, sobre todo después, es muy importante, el concepto del agua, de las fuentes, del ritmo. De hecho, la teoría estética de Duque y la teoría estética de la estampa japonesa en la que se inspira Tura tienen un punto común. Sí, porque en los años 50, en la época del nouagisme en París, irrumpe con muchísima fuerza lo que es el arte japonés, pero es el arte japonés tradicional, pero sobre todo el que se basa en la filosofía zen, el trazo único, el absoluto, el vacío. Por esto, muchas veces, pues los críticos de la época vieron en Duque esta expresión del vacío
que no es un vacío, sino que es un lleno. Sí, Tiene claro. que ver con toda la filosofía zen, con toda la metafísica, ¿no? De la percepción de la nada. Y entonces, claro, por esto mismo me ha gustado esta composición de Turas Anglas, y hemos puesto también un paisaje, un ukiyo-e, también un paisaje de tonos muy tenuos, Sí. porque tiene este paralelismo, ¿no? Con el arte la obra de japonés. Duque, claro. Sí. Y después pues, hemos puesto el soneto en X de Mallarmé, porque es muy abstracto, habla del vacío también, del néant, un néant sonore, que también tiene que ver con la obra del compositor húngaro, György Kurtárs, que nació el mismo año que Duque. Y yo veo que aunque uno es músico, es compositor, y Duque como pintor, yo les veo que hay una parte que confluyen, porque Kurtárs es muy esencial y trabaja con el silencio, trabaja con la miniatura. Kurtárs también volvió a los orígenes. También quiso volver a los orígenes del sonido. Y claro, no se conocían de nada, pero yo escuchando a Kurtárs, que además tampoco es muy conocido, yo podría haber puesto a John Cage, pero ya todo el mundo lo conoce. Claro. En cambio, Kurtárs pues, aporta también esta contenido calidad, nuevo. contenido Claro. nuevo, y hermana dos visiones esenciales muy importantes, ¿no? Perfecto. Pues si te parece, vamos a seguir explorando la exposición. Como colofón a esta pequeña conversación que hemos tenido, quería preguntarte a ti, que además conociste personalmente a Duque. Manuel Duque, ¿qué significa para ti a nivel personal su obra? Bueno, yo conocí a Duque cuando tenía 4 años y sobre todo hasta finales de los años, mediados de los 60, no, incluso después. Pues es un pintor que estuvo vinculado con el grupo Gallot, que es este grupo también de pintura de acción pública, que es las primeras performances de España los hicieron ellos, Sí. en los cuales pues estaban pintores del informalismo, sobre todo, entre los cuales estaba mi padre. Y entonces, pues, evidentemente había una amistad y una percepción de su obra que yo he visto desde pequeña. Muy personal. Sí, muy personal. Por tanto, pero para mí, aparte de esta parte más biográfica, pero para mí la pintura de Duque muestra sobre todo esta manera, esta revolución pictórica a partir de lo más esencial. En el despojamiento, que no es para llegar al blanco, a la nada, sino es al revés, es a partir de la nada y del blanco que se puede llegar a otro espacio pictórico. Construir una nueva teoría. Exacto. Y que muestra esta visión histórica, ¿no? de las esencias, que otros dirán el vacío, otros dirán, pues se irán a la pintura japonesa, otros... Después Duque utiliza el color, el grafismo, el concepto de la naturaleza, la tradición pictórica también, es decir, aparte de que teoriza la teoría del arte del siglo XX, aparte de Cézanne hasta el dadaísmo, que el dadaísmo le gustaba mucho, pero aparte de este espacio tan atractivo, teórico que tenía, pues yo veo que la pintura de Duque es esta esencia luminosa, ¿no? Esta esencia de vida y de muerte que tiene la pintura de este momento. Sí. Transmite una capacidad muy fuerte, o sea, tiene una capacidad teórica Duque muy importante, como hemos visto. No se centraba en un movimiento, sino que exploró varios, no paró de innovar en toda su vida, ¿correcto? Eso nos muestra un carácter, una personalidad muy urgente, que necesitaba seguir explorando hasta el final de sus días, creo. Sí. Pues este es Manuel Duque. Muchísimas gracias por esta pequeña conversación e introducción a su figura. Gracias a vosotros. Muchas gracias.